primero voy a invitar al CEO de Despertar Seguros, Horacio Zankowski. Adelante, por favor, el aplauso para él. Quiero a su vez invitar al director y gerente general del Suite Medical Seguros y Suite Medical ART, Daniel Arias. A su vez, invito al CEO del grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón. Como así también al CEO de la Mercantil Andina, Andrés Cuantin. Al presidente de Galeno ART y Galeno Seguros, Diego Sobrini. Invito también al presidente de Provincia ART, Fernando Sack. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy les pregunté y lo charlábamos un poco con los productores sobre, en medio de esta vorágine y la digitalización, ¿cuál es el diferencial que tiene un productor? ¿Dónde está ese don de gente o esa calidez humana que el productor aporta, que seguramente ustedes en relación a esto nos van a poder decir algo? Y para ello voy a invitar al gran moderador periodista de 100% Seguros, pero lo recontra conocen, Leonardo Redolfi. Adelante, todo tuyo este panel. Y cualquier cosa, si tienen inquietudes, ya saben, las pueden ir dejando. Hola, buen día a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos, un placer estar aquí, primer evento del año, muy nutrida la convocatoria, así que ideal para arrancar este año, vernos las caras de vuelta. Bueno, y gracias APAS por haberme convocado para moderar este bloque, un desafío enorme, ¿no? Primero por el contexto que estamos viviendo, complejo a nivel global, crisis financiera, a nivel local, regional, año electoral, un mercado también que viene con muchos desafíos. También desafío estar en una hora, un poquito menos, dialogando con 6 CEOs, que podría hablar una hora con cada uno, así que vamos a intentar de ser muy concretos con las preguntas y con las respuestas. Hay muchos temas para hablar. Recién nos presentaban a las personas, no orden alfabético, pero yo hacía una analogía, ¿no? Yo veía Daniel Arias, Andrés Cuantín, Horacio Zankowski, 3 hinchas de Racing. Todo un logro, ¿no? Haber logrado un panel con 3 hinchas de Racing. Dije, va a ganarle este partido inicial. Y después leo, Alejandro Simón, Diego Sobrini, Fernando Sack, hincha de River. Empate 3-3, yo soy modelo, soy hincha de River, le ganamos el partido, una vez más River por encima de Racing, pero bueno. Para romper un poquito el hielo. Hay que revisar el VAR para mí. Ningún exponente tampoco de Boca, ¿no? Habla bien de este mercado, pero bueno, vamos a dejar ese tema para otro momento. Y para arrancar, y siguiendo con la analogía del fútbol, vamos a empezar con los tapones un poquito de punta. Daniel, empiezo por orden alfabético. Te toca a vos. Sack será el último. Pero quiero hablar del tema quizás más delicado que se vive en este momento, que tiene incidencia en el mercado. Quizá un productor puede decir, a mí no me incide a toda la sociedad incluso, que son las trabas respecto a la falta de divisas y los problemas con los giros de divisas para el pago de reaseguro al exterior. Hola. Quería preguntarte cómo lo están viviendo y qué implicancias está teniendo y cómo ven a futuro que se pueda solucionar. Bueno, no sé si se escucha, sí se escucha. El reaseguro, no hay seguro sin reaseguro. Y la verdad que en estos últimos meses, porque no es de ahora, sino que esto ya empezó a mediados del año pasado, las restricciones en la salida de divisas y en el pago a los reaseguradores está complicando de sobremanera ya la operación. O sea, hasta ahora vinimos administrándola pidiendo prórrogas, el reasegurador entendía la situación de Argentina, pero ya llegamos a que tenemos vencimientos en algunos casos a 7, 8 meses, vienen las renovaciones, hay renovaciones de riesgos en el medio y bueno, la situación cada vez es más complicada. Estuvimos reunidos con las autoridades, si bien entienden la problemática, las soluciones todavía de fondo no llegan. Sabemos que la solución de fondo vendrá cuando los dólares al país sobren y no falten como en la actualidad, o sea que en el mediano plazo esta situación estimamos que se va a mantener y es una situación que nos preocupa a todos, nos preocupa no solo a nosotros como aseguradoras, sino también a los clientes y también en algún momento también va a impactar en
en el crecimiento del país. O sea, el reaseguro es fundamental en la economía, tracciona el crecimiento de la economía. Hay grandes riesgos que hoy se están demorando obras porque no tenemos los pagos anteriores de reaseguro y los reaseguradores muchas veces no quieren renovar hasta que no tengan saldada la cuenta anterior. O sea, es un tema muy delicado que venimos hablando con el gobierno y bueno, esperemos que de alguna manera, alguna metodología, aunque sea, priorice aquellos pagos que sean más urgentes o que nos pongan más en una situación más cerca del abismo, ¿no? Bien, bien. Andrés, en tu caso también tu visión es optimista, es complicada. ¿Cómo ves también este contexto, digamos, ¿no? Año electoral, falta de divisas, un mercado que hace falta, como decía Daniel, que se normalice esto porque puede tener implicancias muy fuertes para el ciudadano de pie? Sí, coincido con lo que dice Daniel y nos pasa a todos lo mismo. Nosotros tenemos en los contratos, hay una ventaja en las divisas que la campaña de agro, la verdad que en Fina fue de un resultado negativo muy fuerte, lo cual son contratos proporcionales, que va a haber ingresos de divisas en el mes de agosto, pero estamos a la espera de soluciones y la solución es caso a caso, lo cual es difícil porque uno no puede comprometerse y hasta hubo un problema menor que fue las coberturas de Mercosur, porque tampoco podíamos girar en caso de siniestros a accidentes en el Uruguay y no se podía girar divisas. Tuvimos casos de siniestros que fue muy complicado hacerlo y es una cobertura que estamos dando a los asegurados y no podíamos girarle. Así que es un tema bastante complejo y coincido con lo que decía Daniel. Creo que no hemos llegado todavía al límite, en algunos facultativos puede haber llegado al límite, pero estamos cerca de llegar a un límite en el cual se necesita una solución urgente del tema. Bien, bien. No sé si alguien quiere agregar algo, si no paso a otro tema porque son muchos los temas que hay que tocar. Diego. La importancia de que el reaseguro es una relación con las compañías de seguros, no tiene nada que ver el cliente. Entonces, si hubiera siniestros, accidentes de gran envergadura, tenemos que responder patrimonialmente si el reasegurador se da como que no cobró su prima en tiempo y forma y no acompaña esos siniestros. Con lo cual, estamos con un compromiso patrimonial. Realmente es muy preocupante porque si hubiera siniestros de gran envergadura y si el reasegurador no nos acompaña como nos tiene que acompañar en los contratos porque no pudimos pagarle en tiempo y forma la prima, y lo mismo pasa con un cliente, con un asegurador, lo mismo pasa con el asegurador, con el reasegurador. La responsabilidad cae en nuestro patrimonio, o sea, estamos arriesgando patrimonialmente todas las compañías del mercado. Bien, bien. Ahora, si te pregunto por algo que es sin duda el tema que está preocupando a todo el mundo acá en Argentina, que es la inflación. Ya hemos superado una inflación interanual mayor al 102%, y realmente tiene implicancias muy amplias para la gente, para las empresas, y el seguramente no es ajeno. Te pregunto un poco cómo están manejando ustedes, cómo ves que está impactando, porque hay que tener mucha manija para también manejar el tema del pricing, de la tarifa, porque la gente se queja que se aumentan muchas las cosas, pero a la vez hay siniestros que aumentan mucho más proporcionalmente que el costo del premio. Quería preguntarte cómo están manejando y cómo se maneja este equilibrio inestable, como se llama en la economía, ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo y te sumo algo más, vinculado al tema anterior. La falta de visión sobre lo que va a pasar con los reaseguros también puede implicar algún aumento de costos para los asegurados, porque como bien decía Diego, nosotros estamos asumiendo con patrimonio ese riesgo. También hay un efecto de competencia, porque el mercado puede tender a concentrarse en grandes jugadores, que son los que tienen capacidades propias más grandes. Entonces, la realidad es que la situación de inflación también nos trae una preocupación con respecto al infraseguro, porque los capitales aumentan de una manera exorbitante. Nosotros tenemos que trabajar muy cerca del pricing para tratar de mantener los resultados técnicos. Tenemos problemática en el mercado, por ejemplo, automotor, con lo que es repuestos. Cualquier auto se va a una destrucción total. ¿Sí? La proporción de hoy, repuesto sobre vehículo terminado, es la más alta en la historia. O sea, cualquier
choque importante, ya no grave, se convierte en destrucción total, hay falta de reposición. Hoy por hoy, en los últimos meses, el resultado financiero está acompañando un poco más. Eso es una buena noticia, también hay que decirlo. Pero la realidad es que la situación tiene tantas aristas que es día a día. O sea, es una problemática de todos los mercados hoy, es la imposibilidad de planificar. Y a nosotros nos está pasando lo mismo. Riesgos que, por ejemplo, estamos empezando a desarrollar en la compañía de seguros, que sin previsibilidad sobre el reaseguro y con estos niveles de inflación, estamos diciendo, bueno, esperemos, porque no podemos poner a riesgo el patrimonio de la compañía. Así que es una situación compleja. Alejandro, complementario a esto, también tiene que ver el tema de los siniestros, la atención de siniestros. Hay faltante de caja, aumenta cada vez más. Hay también reclamos de los clientes, de muchos productores, que hay dilaciones en los tiempos habituales para el pago de los siniestros. Nada, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu diagnóstico? Y también, ¿qué se hace desde una compañía para poder morigerar el impacto? Bueno, son muchas cosas. Primero y antes que nada, agradecer a Sebastián, a Nicolás, a APAS en general la invitación y, bueno, y a Ana toda mi admiración. Es un placer estar acá. Por ahí para agregar un par de palabras a lo que se habló hasta ahora, que coincido plenamente en todos los conceptos vertidos por mis colegas y amigos. También, y para hacer la mea culpa como industria, hay que entender que a veces se dan situaciones que son ilógicas. Por ejemplo, empresas de vida colectivo cediendo el 70-80% de la prima. Entonces, hay temas que yo digo siempre son nefastos en el sentido de que en Argentina tendemos a que, no sé, una persona se cruza un semáforo en rojo, entonces en lugar de penalizar al que se cruzó el semáforo en rojo, cortamos el tránsito vehicular, que es de alguna forma lo que está pasando. Pero bueno, dicho esto, adhiero completamente a los comentarios. El tema es que para poder resolver, y más allá de la falta de divisas y la brecha absurda y las medidas donde se tratan de tapar el sol con la mano y que por supuesto son nocivas para todo el mercado, también desde el mercado de seguros hay que hacer la propia visión introspectiva de la contribución a esa complejidad. Respecto de la inflación, bueno, y el impacto en los siniestros que recién comentabas, por supuesto que la inflación es el veneno más grande que puede tener una economía. Entre la inflación y la sobrenormativa y las sobreregulaciones que tienen que ver con tapar el sol con la mano, como por ejemplo la cuestión del reaseguro, lo que ocurre es que el tiempo que se debe utilizar para mejorar el servicio al asegurado, la calidad de atención, generar productos nuevos, estar siempre innovando, uno pasa todo ese tiempo para ver cómo se surfea la ola y cómo uno se puede acomodar a restricciones que son totalmente artificiales en una economía que debería ser más competitiva. Y por supuesto pega también en el tema de los siniestros. También no hay que generalizar. Nicolás decía antes esta frase de dime cómo pagas y te diré quién eres. Bueno, la suscribo completamente. Por supuesto que el mercado está transitando situaciones complejas en los ramos más importantes, en automotores, porque la frecuencia siniestral es superior a la de la prepandemia, porque la falta de repuestos de vehículos relacionado con la misma falta de divisas que genera problemas con el reaseguro implica costos siniestrales artificialmente elevados y dificultad para la obtención de los vehículos, y algunos operadores se pueden ver tentados a patear los pagos para adelante para reducir esa frecuencia, ese costo financiero o obtener un beneficio financiero que compense las pérdidas técnicas. Por supuesto que el productor sabe mejor que nadie. Es difícil a veces porque sabemos que el seguro es un papel que es una promesa de pago y al momento de la venta el que compra tiene que estar muy bien asesorado por su productor para entender por qué alguien cobra 10 y alguien cobra 14. Si el precio técnico es 14 y alguien cobra 10, evidentemente esos 4 se los está sacando por otro lado y la gestión de los siniestros puede ser uno de esos casos. Pero no hay que generalizar y sí, como industria necesitamos en automotores y en riesgos del trabajo sobre todo, que son los dos ramos más voluminosos, generar cambios estructurales que hagan que el negocio sea más sano. Pero por supuesto la variable de ajuste nunca puede ser el asegurado. Clarísimo.
Digo, vuelvo con un tema también que es un poco el que preocupa a todos. No es casualidad que acá sean grupos nacionales, tienen un compromiso aún mayor, digamos, con nuestro país, con nuestro mercado. En el caso, bueno, de Galeno, quería preguntarte cómo están manejando, bajo este contexto que también describen, este equilibrio entre tarifas, resultados técnicos, que no se rompa aún más los números que vienen ya muy complicados del mercado, con un 60% de los balances en rojo de gran parte de las compañías, pero ser competitivos sin afectar tanto al cliente final y que el productor tenga también en su cartera compañías con las que pueda competir y ganar, o al menos no perder cartera, que es un poco hoy lo que se tiene como premisa. Con esta tasa de inflación y con esta problemática que comentábamos, no hay repuestos, los valores suben, las sumas aseguradas quedan bajo. Realmente es un arte, porque normalmente nuestro negocio es un negocio técnico. Pero el negocio técnico se basa en alguna estabilidad de precios y de condiciones que uno cuando hace la tarifa, bueno, en el tiempo, primero cobramos, después pagamos los siniestros, en el tiempo esa tarifa se tiene que ir sosteniendo. Y con la elevadísima inflación, sobre todo en algunos rubros como repuestos, automotores, esto es muy difícil. Entonces la sensación es que siempre vamos por detrás. Y hacemos lo que podemos. Digo, por eso es un arte decir cómo está la competencia, cómo es mi necesidad, cómo estoy cobrando, cómo están los flujos de caja, cómo están los siniestros, como para ir adecuándonos día a día a esta problemática. Yo creo que la importancia que tenemos que hacer, por lo menos nosotros, es ir acortando los productos, es decir, productos que se puedan ir adecuando mensualmente o trimestralmente como máximo a la realidad, porque la realidad futura no la conocemos. Entonces vender una póliza como hacíamos antes a 1 año o a 6 meses es muy complicado. Y bueno, y eso también requiere del acompañamiento de los productores. También es más fácil para un cliente comprar un precio fijo por un tiempo más largo que comprar un precio hoy a un valor y que el mes que viene me aumenta. En esos aumentos mensuales tenemos que ser muy prolijos y no dar saltos para que no asustar a los clientes, pero tenemos que ir ajustando con inflaciones del 6 o más % mensual, ¿no? Entonces es una dificultad muy grande y bueno, y es un arte, ¿no?, para mí. Sin duda, sin duda. Vamos a seguir hablando del tema de autos. También quiero hablar del tema riesgo del trabajo. Es el segundo ramo más importante en volumen. Entre los dos se llama 2/3 partes de la facturación. Fernando, en el caso de Provincia RT, que como todas las RT han sufrido y mucho, sobre todo la época de pandemia, la mochila del COVID, que aún sigue siendo una mochila pesada, sumada a la mochila de la judicialidad. Rápidamente, ¿qué diagnóstico haces de cómo quedó parado y cómo está hoy el sistema de riesgo del trabajo después de tantos embates que tuvo y un presente que tampoco es muy sencillo? Sí, a ver, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Contento de estar en esta mesa con gente con la que cotidianamente discutimos estos problemas y creo que no estamos hallando muchas soluciones, lamentablemente. A ver, yo creo que el sistema de riesgo de trabajo, más allá de estas dos mochilas que vos mencionás, que son concretas y muy pesadas, está en un problema de fondo, ¿no? Un problema sistémico. Cuando nos invitaron a participar de esta mesa y nos mandaron las preguntas que nos iban a realizar, que por suerte no son estas, por un momento pensé que estaba en la mesa equivocada, pero son siempre las mismas preguntas. O sea, hace años y yo no tengo tantos en este mercado como sí tienen con quienes estoy compartiendo este momento. Hace muchos años que nos estamos preguntando lo mismo por las alícuotas, por la judicialidad, por las comisiones médicas y evidentemente nos sentamos acá, nos plantean esas mismas preguntas, respondemos lo mismo y seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, si seguimos teniendo los mismos problemas, quiere decir que efectivamente el sistema está en un momento de estancamiento que ya viene atravesando muchos años y en el marco de esto, de no hallar esas soluciones, obviamente se va fragilizando las compañías y el sistema en general. Entonces, por supuesto que la inflación, digamos, es un perjuicio muy importante, despatrimonializa toda la economía y a nuestras empresas también.
Por supuesto que el tener dificultades para pagar los reaseguros es muy problemático. Ahora, la inflación y la falta de dólares en Argentina son problemas, ya creo que diría crónicos, con los cuales son datos con los cuales tenemos que convivir y ver cómo gestionamos nuestras compañías con ellos. Entonces me parece que nosotros lo que debiéramos hacer, quienes estamos sentados en esta mesa, quienes tenemos responsabilidades como todos los que están acá sobre el mercado de seguros, y en particular sobre el sistema de riesgos de trabajo, que a eso iba tu pregunta, es repensar cómo abordamos estos problemas, es repensar cómo vamos a abordar el problema de la judicialidad, el problema de la siniestralidad, y en definitiva, si esas mismas preguntas no hayan soluciones, quiere decir que estamos un poco estancados en ese laberinto, estamos perdiendo perspectiva, y me parece que en definitiva lo que tenemos que hacer es poner en tensión un poco la normativa que nos regula, poder llegar a la conclusión de que en definitiva por ahí requiere de reformas de fondo y no reformas parciales esa normativa, y hacernos cargo de eso. No decir, no tengo dólares, tengo inflación, no es un problema que nosotros podamos solucionar, pero sí hay muchos otros en los cuales podemos aportar muchísimo. Y si hoy, gran parte del problema de la judicialidad tiene que ver con que las comisiones médicas como institución, no están resolviendo el problema que vinieron a solucionar. Durante muchos años, o durante algunos años, las comisiones médicas lograron reducir significativamente la judicialidad, hoy no lo están logrando. Hoy estamos en situaciones de judicialidad mucho peores que las anteriores a las pandemias, y diría que bastante similares a las previas a la creación de las comisiones médicas. Bueno, entonces, en definitiva, en lugar de pedir, como venimos haciendo, por una implementación completa de la ley que las creó, léase, crear los cuerpos médicos forenses, creo que tenemos que entender que esos cuerpos médicos forenses no se van a crear. Porque dependen de la voluntad de demasiadas jurisdicciones, que son muy difíciles de alinear, y en definitiva tal vez debamos pensar una nueva normativa que revea cabalmente cómo se abordan estos problemas. Con lo cual, y no quiero, esquivar tu pregunta, pero gran parte del problema del COVID y la mochila judicial tienen que ver con esto, ¿no? Porque hoy te diría que casi el 80% de los expedientes que son dictaminados con seria incapacidad en las comisiones médicas van a juicio. Con lo cual ahí tenemos un problema, e incluso algunos de los que se dictaminan incapacidad también van a juicio, porque en la sede judicial obtienen 7, 10 puntos más de incapacidad. Con lo cual hay un sistema que no funciona. Hoy, respecto de la situación del COVID y el reintegro de fondos del FEP, estamos trabajando con los reguladores, estamos trabajando con el Ministerio de Economía para encontrar una solución a eso. No creo que sea el principal problema que hoy tenemos como compañías, si bien es un tema sin duda a abordar, pero también estamos viendo judicialidad COVID, y tal vez es mucho más apremiante poder dar una solución a eso, que tiene que ver también con la mochila judicial que ya tenemos. Pero en definitiva, lo que me pareció y lo que quería transmitir acá es decir, si tenemos siempre los mismos problemas, quiere decir que tenemos que empezar a cambiar la perspectiva, porque lo importante es que los problemas fluyan. Uno va encontrando soluciones, te aparecen problemas nuevos, pero bueno, en el marco de eso vas avanzando. Nosotros estamos estancados hace muchos años en nuestras discusiones, con lo cual me parece importante que planteemos como nuevo problema y tal vez en jerarquizándolo, empezar a trabajar sobre una nueva ley que regule el sistema de riesgo de trabajo. Bien, bien. Sí, sin duda coincido en... Gracias. Que como periodistas a veces nos cuesta cambiar las preguntas, son siempre las mismas porque las respuestas y las soluciones no aparecen, entonces como que incluso se van empeorando o se van sumando nuevos problemas. Y acá tenemos 6 referentes, máximo responsable ejecutivo de 6 grupos, todos tienen su ART. En el caso de Mercantil Andina es la más reciente,
Te pregunto, Andrés, en este contexto, porque hay incentivos para meterse en un mercado que, como vemos, es muy complejo, sobre todo pensando, digamos, también en cierta diferencia. Ustedes vienen, digamos, sin historia por detrás. Un decreto que de forma temporal limitó la entrada de operadores al mercado, luego ese decreto no se renovó, ustedes ya están operando. Contanos un poco, digamos, qué los motivó y cómo están siendo sus primeros pasos en este tan complejo sistema. Bueno, la verdad que nos costó más de lo previsto, ya nos costó desde inicio la aprobación de Andina RT, así que fue un tema bastante complejo y conocido, pero por suerte Andina RT hoy es una realidad. Lo que nos motivó es lo que siempre dijimos, es un pedido que teníamos de nuestra red de productores, de completar un portfolio de productos, que nos faltaba un seguro obligatorio como es riesgo del trabajo. Sabemos que es complejo y también tenemos claro que lo vamos a hacer al ritmo de Mercantil Andina, y esto implica con suscripción responsable, con crecimiento gradual, con nuestra red, pero siempre teniendo en cuenta bien los resultados y el largo plazo. Sabemos que el mercado lo ve como una oportunidad por determinadas circunstancias comerciales. Nosotros eso lo sabemos, pero sabemos también que el futuro de Andina tiene que ser sustentable y lo que siempre dijimos, o sea, Mercantil Andina es una compañía que se caracteriza por tener un crecimiento gradual, responsable y sustentable, y Andina RT va por el mismo camino. Fuimos autorizados finalmente en noviembre, teníamos algunas cosas pendientes que venían a un ritmo más lento porque no sabíamos si la autorización iba a salir o no, y estamos acelerando todas esas cosas pendientes que teníamos, tanto operativas como planificación comercial. El equipo de Andina RT está trabajando con el equipo de Mercantil Andina la parte comercial y, bueno, rediseñando planes comerciales y poniendo en marcha este mes de marzo en AMBA con algunas pruebas que ya se han realizado en el interior. Sabemos que es un negocio complejo, tenemos 100 años, vamos a cumplir este año, de un negocio de seguros complejo, y así que yo creo que nos fue difícil el nacimiento, así que ya nos hizo fuertes eso para empezar a participar en un mercado difícil. Pero bueno, tenemos una buena expectativa, muy buena recepción de parte de los productores de nuestra red, pero lo vamos a hacer responsablemente. Bien, bien. Bueno, Horacio, en el caso de ustedes, experta, la empresa buque, digamos, es la RT, se han sumado con la parte de patrimoniales muy fuertemente. Quería preguntar también, siendo parte de la UAR, cuál es la visión de sus colegas respecto a la entrada de nuevos operadores sin estas mochilas previas. Y cuál es la visión respecto a cómo competir en este contexto, cómo están las tarifas, cómo está la competencia hoy en el mercado. Mira, con respecto a los nuevos operadores, yo creo que hubo algunas interpretaciones equivocadas. Yo creo que ningún miembro de la UART no quiere competir. Nosotros, como bien decía Fernando, conversamos todos, con algunos tenemos relación de amistad, colaboramos, compartimos problemáticas. Después salimos a competir con nuestra red de productores. A todos nos gusta ganar, pero la realidad es que colaboramos y charlamos. La situación, como bien decía Fernando, tiene un montón de problemáticas que en ese momento se trató de conversar con las entidades de Contralor, la posibilidad de destrabar algunas cuestiones que son claves para la solvencia y que el sistema esté relativamente sano en el momento de la apertura a nuevos jugadores. Te lo planteo de la siguiente manera. Hay 10 millones de trabajadores alcanzados por el sistema de RT. Nosotros acá somos 5 grandes jugadores del sistema de RT, todas empresas nacionales de distinto tipo de conformación societaria, pero nacionales. Es un sistema que quedó en manos nacionales, no solamente porque a nosotros nos gusta desarrollar los negocios en Argentina, porque muchas compañías decidieron salir porque veían que no había solución a la problemática y no están tan involucrados como nosotros en la propuesta de soluciones y en trabajar con las autoridades para tratar de solucionarlo. Hoy hay una deuda muy grande de fondo COVID que es muy importante para el flujo financiero de las entidades de aseguradoras de riesgo de trabajo. Es muy importante. Lo que no me gustaría que nos olvidemos es que los productores que están acá junto a estas aseguradoras fueron parte
de mantener el sistema laboral argentino durante el COVID. Porque el esfuerzo que se hizo y el dinero patrimonial que las compañías pusieron y sacaron del flujo habitual del negocio por por una medida que fue del gobierno nacional, y nosotros le pusimos el pecho a atender a la gente y atendimos a todo el mundo. Y atendimos la asistencia médica, estamos pagando muertes. Hoy tenemos más de 2.500 juicios de casos COVID, que decía Fernando. O sea, también tenemos judicialidad con COVID. O sea, no es un capricho, es tratar de entender situaciones. Nosotros, sumando nuevos jugadores, nos estamos distribuyendo entre más 10 millones de trabajadores. Y la perspectiva es que no haya muchos más. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en cómo arreglamos con propuestas de cambio profundo el sistema de riesgo de trabajo. Hay algunas cosas que se pueden arreglar sencillas, como las comisiones médicas. Yo creo que ese es un cambio clave, y el tema de la judicialidad después de la salida de comisión médica. Y tenemos que pensar cómo ampliamos el mercado. O sea, tenemos que pensar cómo sumamos más gente al sistema de riesgo de trabajo. Porque el sistema de riesgo de trabajo, con todas las falencias y las problemáticas que nos gusta conversar en este tipo de reuniones, funciona. Funciona. O sea, el sistema de riesgo de trabajo funciona. Entonces, no hay que dejarlo morir, no hay que dejarlo desangrar, hay que colaborar en algunas cuestiones que tenemos que trabajar colaborando en las compañías, con la Super, con la Secretaría de Finanzas y con las entidades de productores. El rol del productor en esto es clave. O sea, la visión que nosotros tenemos es colaborativa. Somos compañías que trabajamos con los productores. Sin los productores no podemos trabajar. Entonces, tenemos que encontrar como mercado una solución de fondo, creo que eso es clave, porque si no, nos va a pasar por encima la ola. En este año, en diciembre 22, cerramos con un crecimiento del 22% de la judicialidad acumulada. Estamos en niveles prepandemia. La pandemia, como en otros riesgos, como pueden ser las aseguradoras que hacen patrimoniales y sobre todo autos, a las RT nos golpeó fuerte. Nosotros tuvimos que dar descuentos porque la gente no sabía lo que iba a pasar. Es una situación única en la historia lo que pasó. Y las RT le pusimos el pecho y trabajamos junto a nuestros productores y a nuestros clientes. Tuvimos que hacer descuento, pero no porque la gente no chocaba, porque si no la gente no lo podía pagar. Entonces, hay situaciones que tienen un grado de complejidad que no tienen que ver con sumar o no a un competidor. Tiene que ver con que si no, dentro de 3 años, le vamos a compartir a Andrés el mismo pañuelito con el que lloramos nosotros. Entonces, esa es la visión. No es por una compañía u otra, porque a todos nos encanta competir. Es tratar de encontrar en momentos críticos soluciones de fondo. Clarísimo. A ver, Daniel, en el caso tuyo, tenés ambos sombreros, RT y Seguros, lo mismo Horacio, lo mismo Diego. Quería preguntarte un poco, a ver, pensando en el productor que busca sumar nuevos negocios, no repartirnos la misma torta entre todos, un juego de suma cero, como se llama en economía. ¿Cómo hacer para agrandar la torta? En RT siempre se habla de sumar a los autónomos, monotributistas, o en el caso de seguros también ampliar, digamos, tantos seguros que están subexplotados. Hogar, millones, no puedo nombrar todos porque son infinitos prácticamente. ¿Cómo se trabaja en este contexto complejo donde la gente llega a fin de mes con lo justo para ampliar el horizonte, digamos, de negocios pensando en el productor? Con la retracción de la economía, el pensar en crecimientos es diferente, es muy difícil. Nosotros vinimos hablando con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para incluir en el último año a los autónomos, pero claro, no es el momento. No es el momento porque tampoco se le puede poner una carga mandatoria a los autónomos a pagar cierto monto para estar cubiertos hoy en RT, cuando sus prioridades económicas son otras, quizás llegar a fin de mes. Creo que la tecnología y la aplicación de la tecnología por parte del productor, que es lo que está sucediendo hoy, en el futuro va a llegar a segmentos en donde ir uno a uno es muy caro, y eso es probable que agrande la torta, ¿no? Nosotros tenemos también, somos un mercado que está muy centrado en los riesgos obligatorios, en autos y en accidentes de trabajo, y creo que también ahí hay que hacer un ejercicio de una visión más 360 como para ir incorporando riesgos que quizás económicamente al productor no le reditúan tanto como RT o como autos por el valor de la prima, pero a la larga también suma al asesoramiento, suma a la protección del cliente.
O sea, yo creo que la tecnología y el trabajo de asesoramiento del productor va a terminar agrandando la torta. Pero quisiera sumarme al debate que había planteado, si me permitís, Fernando, que coincido en lo que dijo, pero también es verdad que durante los 20 y pico de años de existencia del mercado de ART ya la ley se cambió varias veces. O sea, ese ejercicio de sentarnos y decir, bueno, hasta acá se llegó, el escenario de Argentina es este, inflación, quizás no un crecimiento pronunciado de cápitas o de empleo. Ya ese trabajo se hizo varias veces. En el 2017 fue el último con el cambio de ley. Creo que se introdujeron cambios importantes, como puede ser revisar la indemnización del trabajador, ¿sí? Que en el pasado estaba limitada y quizás no se actualizaba. Hoy los trabajadores tienen una indemnización muy razonable, y más si lo comparamos también con las indemnizaciones que uno tiene en autos, por ejemplo. También se armó un camino administrativo con las comisiones médicas para la determinación de los daños, se reguló el plazo de pago, acortándolo de sobremanera. Y también se pensó en los cuerpos médicos forenses, porque creíamos, y el gobierno de aquel entonces también creía, que los peritos o las determinaciones periciales judiciales son parte del problema. Hoy el perito judicialmente cobra variable en función a la incapacidad que establece. O sea, tiene un incentivo claro a aumentar la incapacidad. Entonces, los cuerpos médicos forenses o esquemas similares lo que harían es que el perito cobre en función al trabajo que realiza, como nos pasa a todos los que estamos en este auditorio hoy. Eso no se implementó. O sea, se piensa en esquemas, se piensa en leyes, se aprueban leyes y después se van implementando las partes que convienen. Y llegamos a la situación actual en donde lo implementado encarece de sobremanera el costo de las ARTs, pero no frena la judicialidad. Como bien decía Fernando, el 75% de los juicios que hoy tenemos son cero determinado no solo por nuestros médicos, sino por los médicos de la comisión médica, que son totalmente independientes. Van a la justicia y hoy en promedio el porcentaje es un 12%. O sea, no hay sistema que aguante eso, porque la única variable de escape a esa problemática es el precio. Y el precio, la economía argentina no puede pagar ese desfasaje, que es un desfasaje irracional, porque este 12% promedio no está dado en amputaciones, en grandes incapacidades, está dado en esguinces, lumbalgias, várices. O sea, son excesos que no se está regulando, que la ley los prevé atacar, pero no hay implementaciones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que hay que revisar el esquema o el escenario en que nos movemos hoy en Río de Trabajo, la normativa, pero una vez que se establece hay que implementarlo. Nosotros en Argentina ya de años tenemos la costumbre de sacar leyes e implementarla en partes. Totalmente. Y eso nunca va a dar un destino final razonable, porque se van a implementar las partes en donde los grupos económicos más presionen, ¿no? Sí, sí, sí. Esa era la intro. Perfecto, perfecto. Después voy a hacer un doble clic a ese tema, voy a volver con vos, Fernando, pero antes quería tocar un tema que también preocupa al productor, a nosotros. No solamente el calor de este verano, sigue muy altas las temperaturas, pero también es un momento caliente con el tema de grúas en el verano. Quería preguntarte a vos, Alejandro, puntualmente, ¿cómo ha sido este receso estival con el tema del auxilio mecánico? Es un tema que el cliente se queja, el productor no sabe qué hacer, la compañía pone la cara por un servicio que es tercerizado, y ya lo habló Nicolás con Ana, es un tema que está en la agenda. ¿Cómo están viendo hoy el tema y cómo están viendo que se pueda solucionar, o mejorar al menos? Bueno, un tema por supuesto álgido, de difícil solución. Por ahí antes de entrar en eso, me queda picando un poco la discusión, el sano debate
por el tema de riesgos del trabajo. Como sabéis, nosotros somos propietarios de Prevención ART, estamos muy involucrados en la materia y yo creo que todos tienen razón, todo lo que se dijo es correcto. Por un lado hay reformas de la ley que pueden mejorar, por el otro lado, y tanto más importante, es cumplir lo que ya existe. Respecto a una reforma de la ley, digo sí, pero tengamos en cuenta la máxima de la cultura argentina de que no pase esto, de que todo lo que reemplazamos lo cambiamos por algo peor. Entonces, si vamos a cambiar una ley, que sea una ley mejor y no una ley peor. Y la verdad que hay esto que yo llamo el gen populista, que es transversal a todos los partidos políticos, que conspira contra el interés colectivo. Pues muchas veces se dice, bueno, vamos a dar más de esto, más de lo otro, más. Entonces se quiere ayudar al interés individual, pero después cuando hay que pagar la cuenta, eso termina derramando en el conjunto de la sociedad y se termina nivelando hacia abajo y empobreciendo. Como ejemplo, la moratoria previsional, que salió con apoyo de todos los sectores políticos. Entonces, ¿quién podría decir o quién podría estar en contra que una persona que por los motivos que sea no pudo realizar los aportes no pueda acceder a la jubilación? Todos queremos que eso pase, pero lo que hay que explicitar es cómo se va a cubrir la cuenta, porque si eso se paga con más emisión monetaria, con más impresión de papel pintado, el único efecto es que vía la inflación ese beneficio para quien no aportó se paga con menores salarios de los trabajadores registrados, sobre todo de los no registrados, y un empobrecimiento general de la economía. Pasa lo mismo con riesgos del trabajo. Y yo creo que lo fundamental es la puesta en funcionamiento de los cuerpos médicos forenses, que claramente ahí no es una cuestión del poder, ni del poder ejecutivo ni del poder legislativo, sino del poder judicial. Claramente, cuando la comisión médica determina un porcentaje de incapacidad, sobre todo cuando es cero, si vos después en la instancia judicial vas a buscar un perito cuya propia remuneración depende del valor que establezca en la pericia, y todo se infla. Antes era peor, porque antes, al no tener la referencia de la comisión médica, un 0 podía transformarse en 20. Ahora ya con el 0 no se animan tanto. El tema es que hay un nivel de connivencia, en algunos casos por intereses, en otros por corrupción, donde los poderes judiciales de cada provincia les cuesta mucho ir contra esa industria generada en torno a las pericias médicas y a la industria del juicio, ¿no? Y respecto del tema grúas... Mira, el tema grúas, pero nos quedan 10 minutos. ¿Puedo hacer un ping-pong? Te saco esa pregunta, se la paso a Diego, que es un tema escabroso, porque me gusta también aprovechar estos 10 minutos para hacer preguntas más concretas, o hay muchas que nos quedaron, que nos llegaron para que les hagamos. Y después vuelvo con vos, porque también hay muchos temas. Pero el tema grúas también, que Galeno sé que lo tiene también como un gran tema. Hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo están viendo el tema? Hay encuestas donde los clientes quieren grúas, mayoritariamente. Con lo cual, es un problema. Porque hoy estamos dando un mal servicio, no lo estamos cobrando suficientemente, o sea, es hasta perdidoso para las compañías de seguros. Sin embargo, el cliente, mayoritariamente, a pesar de ser un mal servicio, lo sigue queriendo. Entonces, es un problema. Realmente tenemos que cobrarlo y darle más dinero a las empresas que se dedican a hacer el servicio para que den un servicio de calidad y haya más grúas de mejor calidad, con mejor profesionalidad y el cliente esté contento. Pero la póliza de seguros, por todo lo que hablamos, es insuficiente técnicamente, con lo cual, con una altísima competencia que tenemos, no podemos cobrar más la grúa. Así que tenemos un grave problema ahí y una decisión de mercado en conjunto con las autoridades a ver cómo llevamos esto adelante, ¿no? Bien, Fernando, me quedó picando el tema también que mencionaba Alejandro, que mencionaba Daniel, respecto a una reforma que falta reglamentar muchos aspectos claves. Vos hablás de una nueva ley. Quisiera profundizar un poquito, por lo menos, cómo ves que sea la solución para estas cuestiones que parecen obvias de solucionar, pero por diversos motivos no se logra una solución conjunta en beneficio de todo el sistema, del empleador, del empleado. A ver, yo creo que en líneas generales todos coincidimos con el espíritu de lo que estamos necesitando. El problema es cómo se materializa esa solución. Yo creo que los cuerpos médicos forenses son una solución,
Ahora, lo que dije previamente, por ahí no tan enfáticamente, es que creo que no se van a crear nunca esos cuerpos médicos forenses. Entonces, busquemos otra cosa. Es una solución que depende, lo dijo de alguna manera Alejandro, de 24 Cortes Supremas provinciales. Porque cada Corte Suprema provincial tiene que crear su cuerpo médico forense. Es cierto que hay algunas más importantes que otras, pero en definitiva, si ya llevamos tantos años sin la creación de esos cuerpos médicos forenses, por ahí tendríamos que pensar otro mecanismo para dar solución a este problema. Todos sabemos que es ilógico que un perito cobre en función de la incapacidad que dictamina. Ahora, si la solución es el cuerpo médico forense, evidentemente no lo vamos a poder resolver. No sé, busquemos otra cosa. Invito a pensar. Y creo que en eso coincidimos todos. Obviamente hay un riesgo, Alejandro lo mencionó, que después la solución sea peor que la situación actual. Y a veces sucede, ejemplo, el decreto 669 del 2019, que sacó Mauricio Macri poco antes de irse del gobierno, nos daba solución a nosotros respecto de las indemnizaciones que se definían en sede judicial. Ese decreto se cauteló, no se pudo implementar y ahora vuelve a tener vigencia. Básicamente establecía que las indemnizaciones se van a actualizar por RIPTE, lo cual luce lógico porque se trata de que se respete el poder adquisitivo del salario del trabajador y de alguna manera los ingresos de la SRT también tienen que ver con el RIPTE de alguna manera. Ahora bien, tuvimos un fallo, una sentencia hace poco, esta semana o la anterior, donde nos ponen RIPTE más tasa de interés. Entonces decimos, bueno, al final es el peor de los dos mundos, digamos, juntos. Con lo cual, bueno, ahí nosotros tenemos que velar, de alguna manera, intentar blindar justamente que, digamos, que esas soluciones sean claras, sean precisas y no tengan interpretaciones que puedan ser tan perjudiciales. Es difícil, obviamente, el Poder Judicial depende de la interpretación de cada uno de los jueces hasta que se va generando jurisprudencia y bueno, y evidentemente estamos en un punto muerto con esto. Han pasado muchos años, no se creó un cuerpo médico forense, seguir confiando en que eso va a suceder, para mí hace, lo que les decía al principio, que hagamos siempre las mismas preguntas, tengamos siempre las mismas respuestas y no solucionemos ninguno de los problemas que tenemos, ¿no? La verdad que es para discutirlo largo y tendido, pero está bueno que me parece que estemos incipientemente empezando a plantear el problema. Totalmente. Me queda un poquito más de 5 minutos para cerrar. Me gustaría ser un poquito optimista, levantar un poquito también el humor de este contexto tan complejo. Andrés, quiero preguntarte un poco cómo ves este año electoral y qué mensaje le dan al productor, previendo sobre todo oportunidades de negocios, porque siempre, una frase trillada, toda crisis es sinónimo de oportunidad, respecto a ustedes cómo van a trabajar y nada, un mensaje optimista si es que lo hay. Para cerrar, sí, 1 minuto cada uno, no hay mucho más que eso. Nosotros siempre somos optimistas, yo creo que los que estamos acá pertenecemos a grupos nacionales. En nuestro caso, los accionistas, a pesar de todo el contexto que se habla de riesgos del trabajo y todo, han decidido realizar una importante inversión en riesgos del trabajo. Esto es una respuesta al pedido de los productores que nos han apoyado en todos estos años. Vamos a cumplir 100 años y somos optimistas para el futuro. Entendemos que estamos en un momento difícil y en el cual no podemos esperar soluciones de largo plazo porque los problemas los tenemos hoy. Y hoy hay que gestionar los problemas que tenemos, los problemas de inflación en automotores que se habló, el problema del poder adquisitivo de la gente, el tema de la inflación creciente que iba a ser baja en febrero-marzo y terminó siendo más alta. Nosotros somos optimistas, por eso apostamos en el país. Creemos que tenemos que entendernos en la problemática del asegurado, entender los productores y compañía. Las compañías que estamos acá y en nuestro caso estamos haciendo un esfuerzo grande y pagando los siniestros en tiempo y forma. Reconocemos que lo estamos haciendo con un flujo de negativo a veces y así todo estamos cumpliendo porque entendemos que esto va a pasar, tiene que pasar y somos optimistas de que Argentina tiene que mejorar y no hablo de política, tiene que mejorar porque tenemos muchas oportunidades para hacerlo,
tenemos mucha energía, tenemos recursos naturales y tenemos un montón de oportunidades y apostamos a que el país va a ser mejor. Así que yo lo que digo es, venimos de la euforia de la pospandemia que socialmente nos invitó a todos a salir de un encierro y una euforia, y también en el rubro seguros pasó en patrimoniales que la pandemia tuvo como un viento de cola, los asegurados pudieron acceder a coberturas que no podían acceder antes por una baja de siniestralidad. Estamos a 1 año y 2 meses de la finalización de la pandemia. Todo esto tarda en acomodarse bastante tiempo. 1 año es mucho tiempo y es poco tiempo a la vez, pero nosotros somos optimistas y la verdad encontramos en los productores respuestas. Yo creo que hoy están en un momento difícil los productores gestionar los pedidos de los asegurados, las quejas, los reclamos de precios, los reclamos. Y en cuanto a los pagos de siniestro, obviamente con una inflación tan creciente, uno cierra un siniestro y a los 15 o 20 días ya el valor es otro. Pero eso lamentablemente corresponde a un contexto económico. Si no fuéramos optimistas, no estaríamos entrando haciendo una importante inversión en riesgos del trabajo, que como lo han planteado está difícil. Yo creo que el seguro en Argentina tiene ciclos difíciles y ciclos buenos, así que creo que debemos gestionar esta realidad. El año electoral generalmente trae un aumento de siniestralidad, esto es bastante común que pase, o sea que esperamos un segundo semestre peor en siniestralidad. No sabemos, si bien hay cálculos de nivel inflacionario muy altos, no sabemos cómo va a ser porque por ahí vemos inflación alta y después se termina bajando. Pero bueno, hay que gestionar el presente y entiendo que tiene que haber soluciones de fondo, pero hoy tenemos que estar muy concentrados en juntos defender una industria que cumple. Porque yo creo que lo más importante que hemos hablado acá es que en riesgo del trabajo el sistema cumple, que en patrimoniales el sistema cumple y atiende los reclamos de los asegurados y hacemos pagos a los asegurados y a los terceros, porque si no partimos de esa base, creemos que todo está muy mal y tenemos problemas, tenemos dificultades que las tenemos que gestionar, que es difícil con el contexto, ninguna duda, pero que apuntamos todos a estar mucho más años en el mercado y somos muy optimistas con el futuro. No inmediato, porque inmediato no hay soluciones mágicas, pero sí sabemos, y con nuestra red de productores lo hablamos, que esto va a mejorar y que vamos a estar todos juntos mejor y en una industria que esté en crecimiento. Bien, bien. El minuto que te pedí. Bueno. No comments. Fui el que menos habló también. Ah, está perfecto, perfecto. Es muy interesante lo que dicen, así que está perfecto. Horacio, en tu caso sos el CEO más Nobel de esta mesa, tenés mucho recorrido comercial, así que tenés mucha energía. Te pido también un mensaje de cara al productor y lo que es experta para el mercado. Cortito, bueno, como este grupo de amigos, colaboradores y competidores, somos una empresa nacional. Nuestro grupo Wertheim no se cansa de hacer inversiones en Argentina ni se va a cansar. Hoy también se está regionalizando. El proyecto Experta Seguros es nuestro proyecto más importante. Queremos ser parte de los 5 grupos aseguradores más grandes de la Argentina, sumando la experiencia, el know-how y la trayectoria que tenemos. Cortito de los temas que dijiste, como bien dijo Andrés, el sistema funciona. El sistema funciona. ¿Todo puede mejorarse? Sí. ¿Todo puede funcionar mejor? Sí, el sistema funciona. Tenemos una red de productores enorme que llega a cada lugar del país y muy preparada. Creo que eso es clave para la comercialización de nuestros productos. Con el tema grúas, cortito, me parece que hay una oportunidad también de identificar quién es el proveedor cuando pensemos en el futuro. Lo hemos hablado con algunos compañeros también de la asociación. Creo que hoy un cliente se va de Experta a otra compañía por un problema con la grúa. La percepción de servicio, la primera percepción de servicio es la grúa y no es un servicio que nosotros dominemos, la industria en general. Y la realidad es que se pasa a otra compañía que el cliente no sabe que tiene el mismo servicio de grúa. Y cuando tiene el problema, tiene el mismo problema que tuvo con nosotros. Entonces, creo que una oportunidad es identificar quién es el prestador. Entonces, también colaborar, trabajar con el prestador, pero subamos la vara a todos.
El otro tema que me parece importante es que la problemática de RT la conocemos y yo creo que hoy con 4 puntos mejoramos notablemente la aplicación de la ley actual y mejoramos notablemente la situación del mercado de RT. Y con respecto a lo que viene, año electoral, re complejo, o sea, la realidad es que decirte que va a andar bien, va a andar mal, yo creo que soy optimista por naturaleza, como bien dijiste, hice mi camino comercial. Creo que hoy más que nunca, por lo menos desde Experta, lo que queremos es estar cerca de la red. Nosotros creemos en el concepto de socio estratégico y mi rol y mi función hoy dentro de liderar esta organización es de que el productor se sienta parte y vamos a trabajar así, tratando de mejorar y trabajar en el día a día para ir surfeando la ola, porque va a ser una ola y va a ser una ola grande. Totalmente. Alejandro, en el caso de ustedes, que como también grupo están muy comprometidos socialmente, quería preguntarte también para cerrar el mensaje hacia el productor y también cómo desde el grupo trabajan iniciativas con impacto social en este contexto donde hace falta tanto colaborar con lo que es la comunidad. Bueno, viene cuando hablabas de cerrar con el contexto del año electoral y demás, me venía eso a la cabeza, ¿no? Porque la verdad que yo siempre hablo del contexto o del darwinismo social perverso que sufre nuestro país, donde no es que estemos condenados al éxito ni al fracaso, sino que los incentivos, el ecosistema está armado para que triunfen los peores. Entonces tenemos los peores políticos, los peores jueces, los peores sindicalistas, porque caso de un empresario, el empresario que quiso preocuparse por hacer las cosas bien, hacer el mejor producto, el mejor servicio y competir, por ahí quebró, pues no lo dejaron importar, no lo dejaron exportar, le dijeron a cuánto tenía que comprar, a cuánto tenía que vender, y al lado el empresario que desarrolló habilidades para caminar pasillos públicos o se prestó a situaciones alejadas de la ley, fue el que triunfó y el que tuvo éxito. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad es cambiar esa matriz cultural y eso no depende de una elección. ¿Y qué podemos hacer cada uno? Un poco eso que estábamos hablando. Desde el grupo Sancor Seguros creemos que eso se cambia con educación y se cambia con lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Entonces, en la educación tenemos un colegio secundario, un centro universitario, estamos creando una primaria ahora. En lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, tenemos un centro de innovación y tecnología que desarrolla startups nanotecnológicas y biotecnológicas, una empresa de Venture Capital para lo que es tecnología del seguro, de las finanzas y de la salud, y CITES Impulsa, que lo que hace es incentivar el desarrollo de microemprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Hemos creado un desarrollo urbano llamado Ciudad Verde, con polos de cooperación público-privada, espacios para la tercera edad, en definitiva una sociedad ecológica y de desarrollo. Creamos un espacio de diálogo interreligioso como una señal de fomento del diálogo y de promoción de la paz en un mundo que lo necesita hoy más que nunca. Y bueno, hay que trabajar y hacer pequeñas cosas que por supuesto son un grano de arena, pero que si todos ponen un grano de arena, va a ser positivo para todos como sociedad. Y como mensaje al productor asesor que me mencionaba, yo lo digo siempre en todas las reuniones, las experiencias de desintermediación en el mundo en general funcionaron mal. En Estados Unidos, cuando las empresas de vida quisieron ir a la venta directa, cayó la penetración del seguro de vida en la economía americana por primera vez en la historia. En Suiza pasó lo mismo, fueron para un lado, después volvieron para atrás. El espacio para la contención a la hora del siniestro y el asesoramiento siempre va a estar. Por supuesto que hay que adaptarse a los cambios, hay que darles la tecnología para que puedan avanzar, porque si se trata de vender un commodity, y claro, ahí sin duda la competencia va a hacer que los márgenes sean cada vez más chicos. Pero hay que reconvertirse y ese es nuestro desafío. Desde hace 77 años el productor es son más que un canal, son realmente parte de nosotros mismos y es eso donde estamos trabajando para ayudarlos a dar un paso adelante como lo hemos hecho siempre. Gracias, Alejandro. El caso tuyo, Diego, también dentro de un grupo que brinda seguros, RT, salud, esta visión 360 integral que uno muchas veces habla contigo. ¿Cuál es el mensaje hacia el productor para seguir creciendo? El grupo, desde una perspectiva optimista, sigue invirtiendo en el país. Estamos inaugurando ahora, a mediados de año, un sanatorio de 200 camas en Neuquén. Eso va a generar 1000 puestos de trabajo. El grupo tiene más de 10.000 empleados, o sea,
está construyendo otro gran sanatorio en Mendoza. O sea, independientemente de la coyuntura, se sigue invirtiendo y creyendo, ¿no?, en el país. Ese es un gran mensaje para todos, porque en estos grupos que estamos acá sentados hay inversión y hay optimismo con respecto al futuro, ¿no? Y con respecto a los productos, yo creo que la prepaga, la salud como concepto, ni siquiera la prepaga, porque también hay seguros de salud que también comercializamos muy bien. Pero la salud como concepto es un tema muy importante. Sabemos que los productores tienen la llave de ingreso a las familias y a las empresas, porque venden el auto, venden el seguro de vida, el seguro de la pyme, del comercio, del hogar, y en la empresa de todo. Entonces, con ese conocimiento del cliente profundo, como tienen todos los productores, creo que salud es un futuro realmente interesante para todos. Que en muchos países del mundo los productores venden salud como parte de su cartera habitual de productos. Bien, de ahí en tu caso también con ciertos puntos de contacto respecto a la oferta hacia el productor, ¿cuál es el mensaje final? Sí, parecido a lo que vienen hablando los colegas. O sea, nosotros somos un grupo de los más importantes ya de Argentina en lo que hace a servicios. Le damos trabajo aproximadamente a 13.000 personas, que no es poco. Y por supuesto tenemos un pie en Argentina y mucha inversión en la Argentina. La coyuntura nos ocupa, sin duda, pero no dejamos de mirar lo que puede llegar a venir, ¿no? Inversión en tecnología, proyectar el grupo y las compañías años adelante, aunque en Argentina eso sabemos que es difícil. Y a ustedes como productores creo que tienen un diferencial importantísimo con el resto de los canales, porque ahora además de sumarle la tecnología, en donde muchos de ustedes ya tienen la pata de inversión en este punto, tienen algo que los diferencia al resto, que es el asesoramiento y la contención. Y esto es muy importante en momentos de crisis, porque en momentos de crisis es en donde surgen los conflictos. Y en la pandemia quedó muy demostrado la gran diferenciación en la atención y en la contención de los clientes de aquellas compañías que trabajamos con productores que aquellas compañías que quizás tienen omnicanalidades. Así que es simplemente eso, seguir abocándose a su principal fortaleza y diferenciación, que es la atención y la contención de los clientes. Fernando, minuto final también como representante de un grupo tan importante aquí en Provincia de Buenos Aires. Bueno, voy a tomar tu punto respecto del año electoral para convocarlos a desdramatizar las elecciones. Tenemos elecciones por suerte cada 2 años, cada 4 años son presidenciales. Gracias a todos y a todas, hace 40 años que tenemos elecciones en Argentina ininterrumpidamente, con lo cual son parte, por suerte, de nuestra coyuntura. Y en definitiva es un año electoral y es un año para seguir trabajando, no para postergar proyectos, no para postergar decisiones, sino para tomarlo como lo que son. Sea como resulte la elección, Argentina va a seguir teniendo más o menos los mismos problemas, nos va a seguir presentando más o menos las mismas oportunidades, con lo cual creo que es un dato positivo, con el cual soy muy optimista, no respecto al resultado de la elección, digo que es irrelevante, sino al hecho de que las elecciones sigan existiendo y nadie las cuestione en Argentina. Así que, en definitiva, a tomarlas como parte de nuestra positiva realidad y a continuar con nuestros proyectos de trabajo, de inversión y de crecimiento. Bien, bien. Bueno, me habían asignado 1 hora y estamos 1 hora, 1 minuto, así que pasé únicamente 1 minuto, así que bastante bien. Muchas gracias a los 6, a ustedes.